Felipe era un hombre humilde, sencillo, alegre, y que día tras día hacía su trabajo barriendo y recogiendo la basura en un parque ubicado en un barrio de la clase media al sur de la ciudad. Desde temprano se dirigía al puesto de mantenimiento de ese lugar. Sacaba su carro con tambos de basura y recorría los alrededores del parque barriendo y recogiendo todos los desperdicios acumulados del día anterior. A veces encontraba dinero, carteras, teléfonos o juguetes, los cuales habían sido tal vez perdidos por sus dueños, extraviados o dejados por descuido. Artículos que él vendía entre sus conocidos para hacerse de algo de dinero. El hombre era en realidad un individuo honesto, un individuo justo y respetuoso. Pero al encontrarse cosas sin dueño, era que definitivamente no se sentía mal por vender lo que hallaba. Al contrario, lo veía como algo propio de su trabajo, un extra el cual era consecuencia no solo de su actuar minucioso y obsesivo en su labor como limpiador de aquel parque, sino también como resultado de gente que acudía a ese espacio y era distraída o poco cuidadosa con sus pertenencias. Además, no era algo que le sucediera muy seguido. Por el contrario, pasaba mucho tiempo cada que encontraba algo realmente valioso en ese lugar. Era por eso que nunca dejaba de hacer bien su trabajo. Revisaba cada rincón, levantaba cada pedazo de papel, cada trozo de cartón, observaba dentro de cada pequeña bolsa de plástico y escudriñaba con detenimiento los alrededores de donde se encontraban aquellas bancas en medio del parque. A veces encontraba tan solo unas monedas, lápices, juguetes o pequeños objetos insignificantes, los cuales eran seguramente olvidados por descuido. Sin embargo, había ocasiones en que hallaba billeteras, algunos con varios billetes, otras con tarjetas de crédito, las cuales, eso sí, nunca utilizaba. Pero también llegaba a encontrar pequeños aparatos electrónicos, que seguramente se habían salido de alguna mochila o de los bolsillos de sus dueños. El caso es que Felipe siempre revisaba todos los alrededores con cuidado. Y si la suerte le beneficiaba, es que muy de vez en cuando éste recibía una grata sorpresa. Aquello lo veía como una bendición, como gratificantes azares del destino que obtenía por hacer bien su trabajo. Una situación que para él siempre fue positiva, que para él siempre fue símbolo de buena suerte, pero la cual un día le haría cambiar su destino drásticamente para siempre. En aquella ocasión, Felipe salió desde muy temprano, exactamente a las 7 de la mañana. Estaba por salir el sol y fue directo a las bancas en la parte central del parque. Era sábado y sabía que los viernes por la noche era cuando algunos jovencitos solían ir a escondidas por la noche a beber en las inmediaciones del parque, por lo que continuamente al día siguiente llegaba a encontrar uno que otro billete o algunas cuantas monedas, dinero que seguramente perdían o dejaban por haber estado bebiendo antes de irse hacia sus casas. Si bien esto conllevaba levantar botellas vacías, latas de aluminio y bolsas de frituras en medio de orines y vomitadas, vaya que valía la pena revisar a primera hora todo el lugar para aprovechar el posible botín. El caso es que esa vez Felipe no encontró nada de lo que pensaba. Parecía que el día anterior no se habían presentado en ese lugar muchachitos de la preparatoria para tomar. Esto, no solo porque el lugar estaba limpio, sino también porque además, después de revisar, pudo ver que debajo de una de las bancas había lo que parecía ser tierra removida. A Felipe aquello le pareció extraño. Si bien no siempre encontraba algo de valor, lo que sí era común es que cada sábado el terreno de las bancas estuviera sucio, lleno de basura y desperdicios producto de las borracheras improvisadas de la noche anterior. Solo que esa vez no fue así. Era como si alguien o algo hubiera evitado que los jóvenes llegaran. Y además, en su lugar había algo debajo de una de esas bancas. Felipe nunca había sido malicioso, y mucho menos mal pensado, por lo que con completa ingenuidad se acercó al lugar y comenzó a quitar aquella tierra que sobresalía. Lo que había ahí no se encontraba tan profundo, por lo que Felipe rápidamente pudo dar con aquello que en ese momento
se dio cuenta había sido enterrado intencionalmente. Se trataba de una bolsa negra de tela, la cual indudablemente había sido hecha específicamente para ese motivo, y la cual en su interior tenía varias cosas, todas ellas muy extrañas. Se trataba de un mechón abultado de cabellos negros, perfectamente enrollados en un listón rojo, un calzón sucio, una fotografía de un hombre cercano a los 40 años, la cual con rayones ya le habían sido borrados los ojos. Y por último, lo más extraño, lo más perturbador, una hoja de papel la cual tenía una especie de maldición o petición para que este individuo tuviera un pésimo destino. Al sacar la mayoría de las cosas, Felipe no se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Y fue hasta que leyó aquella nota con pésima ortografía que se dio cuenta que en realidad había dado con un muy malicioso trabajo de brujería. Cuando comenzó a leer, le pareció divertido saber, enterarse, conocer qué era aquello que deseaba la persona que había enterrado toda esa elaborada bolsa con un trabajo de brujería. Pero conforme fue dándose cuenta de todo lo que decía, de todo lo que pedía en cada oración, fue que supo que aquello se trataba de una muy malintencionada maldición, la cual, hecha por escrito, buscaba que a alguien le fuera muy mal en su vida. Fue ahí que sintió un escalofrío profundo en su cuerpo, un miedo indescriptible e inexplicable, ilógico, pero el cual poco a poco le hacía darse cuenta de la gravedad de eso que había desenterrado. Todo comenzaba con una nota firmada por una tal Marta Alcántara Valle, la cual maldecía a un tal Miguel Rodríguez Cázares, ordenándole por el poder de los espíritus a los cuales se encomendaba, que si no dejaba todo y volvía con ella, entonces éste sufriera las consecuencias. Sin embargo, aquello no eran simples peticiones. Se trataba de un escrito elaborado en 2 páginas, las cuales a puño y letra de su creadora le ordenaba cambiar, dejar de amar a su esposa y además hacerlo cuanto antes, porque de no actuar, su vida se convertiría en un tremendo calvario, el cual tenía implicaciones terriblemente desastrosas. Ahí la tal Marta, en las consecuencias que le escribía, decía que lo primero que sucedería es que éste dejaría de tener potencia sexual. Así es, le avisoraba un cambio en su físico, el cual por más que atendiera o cuidara, poco a poco dejaría de funcionarle. No importaba qué medicamento usara, no importaba qué atención tuviera, ya que su miembro viril jamás volvería a funcionar para él bajo ninguna circunstancia. Aquel sería el primer aviso. Aquel sería el primer paso en toda esa serie de maldiciones y malos deseos de aquella mujer. Sin embargo, esto no solo sucedería sin darle opción. No. Todo esto eventualmente se le iría revelando poco a poco de forma inconsciente, a través de sus sueños, a través de sus recuerdos con ella. Y si a pesar de percibir todas esas señales él consciente o inconscientemente rechazaba cambiar, más cosas sucederían en su futuro mientras no se decidiera en volver al lado de ella. Al menos eso era lo que decía la nota que Felipe recién había encontrado. El caso es que ella en ese pedazo de papel dejaba todas sus intenciones, todas las implicaciones y todas las acciones que irían sucediendo mientras su amado no volviera con ella. Así es, como si fuera algo normal. Marta le escribía a su amado que no solo lo haría cambiar físicamente si no atendía sus anhelos y peticiones, sino que además se le presentaría en sueños, en sus recuerdos, para ahí tratar de convencerlo. Solo que si eso no bastaba, entonces la situación empeoraría, producto de no obedecer todo lo que ella solicitaba. Pronto aquella maldición se iría intensificando sin que él pudiera hacer nada al respecto. Y todo esto, a detalle lo escribía Marta Alcántara Valle en esa nota.
de acuerdo con lo que sucedería si él no reculaba y regresaba con ella. En poco tiempo se enfrentaría a más problemas, más allá de su simple salud física. Lo siguiente tenía que ver con su entorno laboral, donde poco a poco todo se le iría complicando. Su jefe y compañeros rápidamente le perderían el respeto, lo sabotearían, logrando que eventualmente Miguel perdiera los estribos y terminara agrediendo a golpes a uno de sus compañeros laborales. Situación que no solo le haría perder el trabajo, sino que además le provocaría pérdidas económicas y problemas financieros a causa de demandas o disputas legales. Algo que Marta escribía como si se tratara de una novela de ficción, detallando paso a paso cada una de sus tragedias, especificando incluso lapsos de tiempo, asegurando que todo se daría en tan solo 4 meses, si Miguel insistía en no volver con ella. Sin embargo, aquello no era lo peor. Lo más trágico para Miguel sería lo que ocurriría con su mujer y su hija. El hombre al parecer estaba casado, y desde hacía 10 años tenía una familia de lo más normal, cosa que Marta repudiaba con todo su odio, con todo su ser, familia a la que aquella mujer en escritura rabiosa les deseaba lo peor, asegurando que si al cabo de 6 meses Miguel no la dejaba, aquella mujer caería terriblemente enferma de un inesperado diagnóstico de cáncer. Así es. Marta le advertía que en 6 meses la esposa de su amado pronto se enfermaría de una terrible enfermedad mortal, cosa que poco a poco le iría descomponiendo físicamente, emocionalmente, y que además le haría caer en un estado de depresión horrible, el cual poco a poco se iría acrecentando al oír cada vez una noticia peor en su salud, la cual auguraba que en tan solo 16 meses la haría terminar postrada en su cama en condiciones irremediables, con menos de 45 kilos de peso, sin cabello y con sus funciones intelectuales completamente mermadas. Pero eso no era lo peor, ya que gracias a tantas desgracias en su vida, lo que le advertía Miguel a través de todas esas palabras es que al final su hija se terminaría quitando la vida por toda la serie de tragedias ocurridas a él y su esposa. Aquello era terrible, escrito sádicamente con tremendo detalle, con tremendo odio, con tremendo desprecio por la vida de aquel a quien ella aseguraba amaba con toda su alma. Solo que para que esto sucediera faltaba una terrible confesión, y esta era que ella misma se había sacado a su propio bebé no nato del vientre. Así es, confesaba haber hecho sacar de su cuerpo a su hijo de apenas 5 meses de gestación, el cual habría utilizado precisamente en aquel trabajo de brujería que Felipe esa mañana había encontrado debajo de las bancas del parque. Ahí fue que el pobre barrendero sintió un sudor frío en todo su cuerpo, ya que alzó la bolsa de tela negra y se dio cuenta que en el fondo había una bolsa de plástico, la cual al palparla parecía contener un bulto de carne, el cual al vaciarlo pudo ver que precisamente se trataba de un embrión completamente cubierto de sangre. Al darse cuenta de lo que había descubierto fue que dejó caer todo al suelo, mirando con ojos desorbitados que aquello que había encontrado era el peor relato de odio que jamás hubiera imaginado, el cual, acompañado de una elaborada serie de objetos malditos, había sacado de su entierro sin darse cuenta hasta muy tarde. Ahí de inmediato Felipe se echó para atrás y se fue del lugar completamente asustado. Ese día Felipe no regresó al parque. Aquello que había leído en verdad lo había afectado. Recordaba a detalle cada palabra escrita, cada intención de odio, pero sobre todo aquellos objetos los cuales aún podía sentir entre sus dedos. Era como si le hubieran transmitido algo de su mala energía, algo de su inmenso coraje y rabia de una mujer la cual, si no conseguía de vuelta al hombre con el cual estaba obsesionada, entonces prefería verlo en la miseria, completamente destruido, casi muerto en vida, ya que era mejor
Verlo así, a resignarse a perderlo. Y lo que era peor, es que ésta incluso había usado a su propio hijo, a su propia criatura no nata, para así intentar atraerlo. Aquello era atroz, inconcebible y lleno de odio. El miedo a Felipe le duró todo el día. Sin embargo, al llegar a su casa prefirió no decir nada. Él, tal cual como aquel Miguel Rodríguez Cázares, tenía una familia con las mismas características. Vivía con su mujer y su pequeña hija de 10 años. Situación que de inmediato por empatía o por reflejo le hizo sentir temor al pensar que alguien les pudiera hacer daño, echarles una maldición o ser capaces de odiarlos con tanta intensidad, al grado de querer verlos en la miseria y al borde de la muerte. Fue por eso que esa noche él mismo decidió ir a arropar a su hija a la cama. La quería con toda su alma, y esa noche más que nunca sintió que su amor por ella no le permitiría vivir en paz si algo algún día le pasaba. El caso es que después de verla dormida en su cama intentó calmarse, intentó tranquilizarse, y dándose cuenta que todo aquel coraje no le correspondía, que no era necesariamente dirigido hacia él, fue que decidió irse a dormir pensando que tal vez solamente estaba sugestionado por haberse imaginado tanta tragedia a causa de un trabajo de brujería. Sin embargo, no era tan solo paranoia o miedo de algo que lo hubiera sugestionado, sino que en verdad haber tocado con sus propias manos aquella bolsa negra llena de odio y materiales embrujados pronto le traería a su vida mucho de lo que en esa hoja había leído. Pasados algunos días, tal como si fuese para él, Felipe comenzó a darse cuenta que algo en su cuerpo se había afectado. De la nada sentía un fuerte dolor en la parte baja de su vientre. Se trataba de punzadas, las cuales comenzaban en la región del perineo, las cuales poco a poco se extendían a las ingles y de ahí hasta los testículos. El pobre vivió tratando de aguantarse los malestares. Dada su ignorancia, no se fue a atender con un médico, por lo que al cabo de un mes, el pobre ya sentía un terrible malestar al orinar, un terrible dolor al estar sentado, y un terrible dolor cada vez que estaba sentado. Cuando quiso ir a revisarse, lo único que le dijeron es que se trataba de una infección en vías urinarias, la cual explicaron podría tener un origen por su propio trabajo, por la falta de higiene. Sin embargo, no era así. Sus malestares, por más que tomara medicamento, al cabo de varios días de tratarse simplemente no aminoraban. Sin embargo, aquello no sería su única preocupación, ya que de pronto en su trabajo parecía que sus compañeros habían cambiado drásticamente su carácter, como si Felipe fuera alguien altanero o conflictivo. De pronto todos comenzaron a quejarse de su actuar, de su forma de ser, argumentando que agredía verbalmente a sus compañeros y que además este les saboteaba el trabajo. Aquello obviamente no era cierto. Sin embargo, debido a que el pobre de Felipe había estado lidiando durante semanas con aquellos malestares físicos, es que su carácter había estado siendo muy serio y callado. Además de que al no querer regresar a las bancas del parque, era que justificaban que de alguna manera el hombre no hacía bien su trabajo. Sin embargo, todo eran exageraciones, las cuales poco a poco iban escalando en sus actividades. Esto, hasta que un día, gracias a esos terribles dolores en la parte baja de sus genitales, Felipe no pudo más y terminó peleando con uno de sus colegas. Solo que aquello no quedaría en un simple altercado entre dos personas, ya que aquello, por azares del destino, llegaría a convertirse en un asesinato imprudencial. Así es, Felipe había estado evitando durante días a dicho compañero, el cual se la pasaba haciendo comentarios sarcásticos y molestos sobre la supuesta falta de orden,
sobre la supuesta irresponsabilidad de Felipe al no cubrir sus funciones básicas, además de haberlo estado criticando por cualquier cosa. Situación que rápidamente, dado el estrés y molestias físicas de Felipe, simplemente desembocó en que ambos se encontraran en el puesto de trabajo. Y ahí, después de intercambiar un par de insultos bastante fuertes, los orilló a irse directamente hasta los golpes. Felipe fue el primero en soltar puñetazos y patadas, a lo cual su compañero respondió furiosamente, si bien llevaba días provocándolo. Cuando por fin lo hizo perder el control, fue que disfrutó empezar a golpearse con él. Ambos se aferraron entre sí de las ropas, dándose golpes en el estómago, en el rostro y los hombros, haciendo que en algún punto ambos cayeran al suelo, para terminar revolcándose mientras ambos se daban patadas y puñetadas por todo el cuerpo. Aquello fue una pelea bastante furiosa, de parte de Felipe porque ahí descargó tanto coraje guardado durante muchas semanas, y de parte de su contrincante porque simplemente no le caía bien. El caso es que después de aquello algunos de sus compañeros los separaron, tratando de tranquilizarlos, tratando de evitar que siguieran con aquella pelea. Sin embargo, pronto sucedió algo inesperado. A causa de la obesidad tan grande que tenía el odioso compañero de trabajo, fue que repentinamente se llevó la mano al lado izquierdo del pecho. Y ahí, sintiéndose mal, de pronto se dejó caer de rodillas al suelo. El hombre, aún agitado de la pelea con Felipe, simplemente dijo: «Me duele mucho, me punza mucho». Y después de eso, simplemente quedó en el suelo inconsciente. Ahí dos compañeros trataron de reanimarlo, trataron de cargarlo, pero en pocos segundos el hombre rápidamente dejó de respirar. Felipe en realidad no era culpable de la muerte de aquel hombre. La realidad es que su propia salud era la causante de aquel paro cardíaco. Sin embargo, cuando llegó la policía, rápidamente se dijo que todo había sido consecuencia de aquella pelea. Ahí Felipe quedó detenido. Lo llevaron al Ministerio Público y le dijeron que producto de aquellos golpes es que muy probablemente su compañero había muerto. Aquello era una tragedia. De la nada el pobre hombre estaba encerrado, culpable de homicidio y sin forma alguna de poder defenderse. El caso es que rápidamente lo trasladaron al reclusorio. Fue fichado y culpado sin que nadie lo ayudara. Felipe no sabía cómo defenderse. Felipe no sabía cómo salir de aquella tragedia. Y lo que era peor es que recibiría una noticia la cual le haría darse cuenta que todo lo que sucedía en su vida no era una simple casualidad. El día de visita su mujer fue a verlo. Estaba triste, devastada por la situación en que Felipe se había metido. Sin embargo, no era todo, ya que en esa visita le dijo a Felipe que había algo más que debía comentarle. Algo que la tenía nerviosa, algo que la tenía muy intranquila. Y esto era que la pobre se había encontrado un bulto debajo del pecho. Si bien la mujer lo decía porque tenía programado una cita dentro de unos días con el doctor, aquello fue algo que rápidamente le hizo sentir a Felipe un tremendo pánico. Así es. En ese momento de inmediato recordó todo lo que había leído en aquella nota escondida en ese trabajo de brujería en el parque. Parecía como si todo lo que había leído se le hubiera ido directamente a él. Como si él fuera aquel tal Miguel Rodríguez Cázares, el cual, por orden y odio de una tal Marta Alcántara Valle, había sido marcado en un trabajo de brujería el cual ordenaba arruinarle la vida. Aquello era horrible. Aquello era el peor escenario de su vida. Felipe ni siquiera conocía a esas personas. Y peor aún, no podía salir del reclusorio para buscarlas. Y lo que era más aterrador es que sabía, conocía qué era lo que supuestamente debía suceder en su destino.
su mujer pronto enfermaría, y su hija, al no encontrar una forma de detener esa tragedia. Tanta maldición. Era muy probable que, tal como decía aquel escrito, simplemente decidiera no seguir con su vida. Aquello de inmediato lo hizo sentirse perdido, inútil, sin opción alguna con la cual detener toda aquella brujería que ni siquiera le correspondía. Sin embargo, no dijo nada. No le mencionó nada a su esposa. Fingió sentirse bien y simplemente se despidió de ella tratando de tranquilizarla. Aquella noche lo pensó durante varias horas. Lo meditó detenidamente y, recordando el contenido de aquella maldición redactada en una nota, se dio cuenta que había una única salida, al menos para que su mujer y su hija no tuvieran más de esa tragedia. Al día siguiente, Felipe amaneció muerto en su celda. El hombre había decidido acabar con aquella maldición, la cual al parecer se había apoderado de él, la cual simplemente por haberla descubierto, se le había montado encima. Esto porque Felipe había leído en alguna parte de aquel escrito que la única forma de acabar con tal maldición, con tal brujería, era regresar con la tal Marta Alcántara Valle, o simplemente no ser para nadie. Y eso fue lo que hizo. Al no conocer a dicha mujer, la única salida era simplemente irse de este mundo y romper el vínculo que tenía con su familia. Así es. El pobre hizo la única opción que veía para que aquellas dos mujeres no fueran afectadas por una maldición que él por casualidad había encontrado enterrada. Si bien nunca lo supo, sí que el destino cambió para su mujer y su hija. Después de que el hombre muriera, a su mujer le determinaron que aquello que había sentido en su pecho no era algo de riesgo. Y su hija, al ser tan pequeña, simplemente tuvo que vivir con la pérdida de su padre. Si bien no vivieron la mejor de las vidas en este mundo, sí pudieron salvarse de aquella maldición que Felipe vio al final de su vida como algo inevitable. Su mujer se volvió a casar, tuvo un hijo con su nueva pareja y eventualmente su hija pudo hacer felizmente su vida. Aquello no fue un final feliz, simplemente un destino no tan trágico como aquel que le esperaba a Felipe. Todo por no darse cuenta que hay tremendas maldiciones, tremendas brujerías, que con tan solo ser profanadas, alcanzan a transmitir todo ese horrible odio con el que han sido creadas, con el que han sido hechas, con el que han sido elaboradas. Si es que tú por error las tocas, las desentierras y las dejas salir directo a tu vida. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.